Revelado, el increíble encuentro entre una sirvienta negra y un héroe que transformó su vida para siempre, María siempre había sentido que su vida estaba marcada por el sudor y el sacrificio. En el oscuro corazón de un barrio popular de La Habana, entre risas de niños y murmullos de vecinos, ella luchaba día a día para sacar adelante a sus 2 hijos. Las manos callosas de María hablaban de su esfuerzo, mientras su corazón, cansado pero fuerte, latía por el futuro de su familia. Sin embargo, cada mañana, al cruzar el umbral de la elegante casa en la que trabajaba como sirvienta, sentía la mirada desdeñosa de aquellos que la consideraban simplemente una negra de clase baja. Allí, el peso de la desigualdad se sentaba en sus hombros como un manto pesado, y a menudo se preguntaba si el sudor de su trabajo alguna vez sería valorado. La paz del barrio, ya desgastada por las penurias, se rompió con la llegada de Javier. Un joven idealista, recién llegado de sus estudios en el extranjero, se presentaba como un soplo de aire fresco. Con sus sueños de justicia social y un brillo en sus ojos que desafiaba al mundo, Javier pronto empezó a hablar sobre la lucha por los derechos de la comunidad. María, aunque reacia, no pudo evitar sentirse atraída por sus palabras. El cambio empezaba a revolotear en su pecho, como un pájaro queriendo liberarse de la jaula. Un día, mientras trataba de ocultar sus propias frustraciones, María recibió una noticia devastadora. Su hija, con el brillo de la esperanza reflejado en su rostro, había sido rechazada por la prestigiosa escuela de la ciudad. Su origen social, un balde de agua fría sobre los sueños de la pequeña. El corazón de María se partió en 1000 pedazos. Se encontró frente a una decisión difícil: seguir en la casa de aquellos que jamás entenderían su lucha, o unirse a Javier y su grupo, que buscaba romper las cadenas de la opresión. La tradición y la seguridad chocaban con el anhelo de un futuro mejor. Con un destino que parecía estar escrito en los astros, descubrieron que los padres de Javier y la abuela de María habían sido amigos en su juventud. El lazo de amistad entre sus familias, destrozado por las circunstancias, se convertía en una chispa de esperanza. La vida de ambos, antes separadas por un abismo, comenzaba a entrelazarse en busca de una nueva historia. Pero el verdadero desafío llegó cuando la familia rica, dueña de la casa en la que trabajaba María, decidió confrontar a Javier en una reunión. La tensión era palpable. Él se mantenía firme, defendiendo los sueños de aquellos a quienes la vida les había dado la espalda, mientras María se debatía entre su trabajo y su dignidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que el barrio se preparaba para una celebración, un nuevo amanecer se dibujaba sobre ellos. En la plaza, una mezcla de tensiones y risas llenaba el aire. La comunidad se unía para celebrar la independencia, pero la sombra de la incertidumbre aún pesaba sobre María. El abrazo sincero de sus hijos, en medio de la multitud, le recordó que tanto valía la lucha por el futuro. Todo parecía posible, hasta que un mensaje inesperado la sacudió. ¿Tendrá María la valentía para seguir a Javier y arriesgar todo lo que cerca de su corazón? La historia de su transformación apenas comenzaba. El ruido de la celebración resonaba en las calles, un eco de esperanza y unidad, mientras María se aferraba a sus hijos. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido tatuado con las dudas y los miedos que la perseguían. Los colores de las banderas ondeaban en el aire, pero para ella, la vida aún se sentía gris. Miranda y Joaquín, sus pequeños, danzaban entre sonrisas, ignorando el conflicto que sacudía el alma de su madre. Sin embargo, sus pensamientos volaban hacia Javier. Aquel joven que había desafiado a la familia rica,
enfrentando sus prejuicios con la fuerza de un guerrero. ¿Qué futuro podría haber para ellos, para su familia, en medio de un levantamiento que podía costarles todo? La voz de Javier aún resonaba en su mente, recordándole que la verdadera libertad solo se alcanzaría cuando cada uno rompiese sus cadenas, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, brillantes y efímeros. En su pecho crecía el deseo de ser parte de algo más grande. La voz de su madre, resonando desde su infancia, le advertía de los peligros de enfrentar a los poderosos. Pero en esos momentos de celebración, María sintió un fuego interno. ¿Y si la seguridad del trabajo no valía la pena si su hija no podía alcanzar sus sueños? Fue entonces que un grupo de jóvenes, entre ellos Javier, apareció en la plaza con banderas de la comunidad en la mano. Su presencia era como un rayo de sol en medio de nubes grises. María encontró sus ojos entre la multitud, una conexión instantánea que desnudaba sus inseguridades. Él sonrió y asintió, como si estuviera diciendo, estamos en esto juntos. Su aliento se detuvo. La emoción se desbordaba, de pronto, la voz de uno de los líderes comunitarios resonó con fuerza, llamando a todos a la acción. La plaza, antes llena de risas, se convirtió en un mar de expresiones serias y preocupadas. María escuchó lo que se avecinaba, una huelga programada para la próxima semana con el fin de exigir los derechos de sus trabajadores. La adrenalina le recorrió el cuerpo. ¿Sería capaz de asistir? De hacer oír su voz, cuando se giró hacia sus hijos, ambos la miraban expectantes, como si pudieran leer sus pensamientos. ¿Cómo podría dejar que el miedo consumiera su voz? Tanta injusticia, tantos años de sufrimiento. Javier había encendido una chispa, y ella sentía que debía alimentarla. Mientras el bullicio crecía a su alrededor, una revelación la golpeó. No podía dejar que sus hijos crecieran bajo el peso de la discriminación y la amargura. Decidida, dio un paso hacia adelante, alineándose al lado de Javier, en un acto que sellaría su destino. La vida que había conocido estaba a punto de cambiar, pero no sabía si estaría lista para las consecuencias. Un estruendo interrumpió sus pensamientos. Un grupo de personas, acaudalados que usualmente ignoraban el dolor del barrio, apareció en la plaza. Miradas de desprecio y burla se dispersaron entre la multitud. El clima, antes de fiesta, se tornó tenso. Esa confrontación podría desatar algo más grande, algo que alteraría el equilibrio que había mantenido a María y a su familia al margen. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería este el momento de dar el salto hacia lo desconocido o volver a cerrar la puerta del cambio? El tiempo se detuvo. Con el corazón latiendo fuertemente, María tuvo que decidir. ¿Dejaría que su historia se escribiera o sería ella quien tomaría la pluma en sus manos? La historia de su transformación estaba por empezar, pero la pregunta seguía flotando en su mente: ¿está lista para luchar por lo que ama? La tensión en la plaza se palpaba, como un hilo fino que amenazaba con romperse en cualquier momento. María sintió que el sudor le resbalaba por la frente mientras fijaba su mirada en los rostros de aquellos hombres adinerados. Las palabras de Javier resonaban en su mente, pero esta vez su voz interior era un eco suave en medio del estruendo. Esto no es solo tu lucha, pensó, mientras se sentía absorbida por la multitud que crecía a su alrededor. Muchos de los que estaban allí compartían su dolor, su historia. Familias que, al igual que la suya, habían pasado por años de injusticia, de sacrificio. ¿Por qué no alzar la voz juntos? Miranda y Joaquín se aferraron a su falda, inquietos, y María se inclinó hacia ellos. Con un susurro decidido, les dijo: Mami necesita que sean fuertes. Esto es por todos nosotros. Esa pequeña frase, aunque temblorosa, se convirtió en un hilo de fuerza. Sus hijos asintieron, y en sus ojos vio esas chispas de valía, esa inocencia que desafiaba a todo. Luego, Javier se acercó, sus ojos llenos de determinación. María, esto es un momento crucial. Si nos quedamos callados, nada cambiará. La voz de Javier era un ancla. Sus palabras la sumergieron en la realidad.
no se trataba solo de ella, sino de una causa mayor. Una lucha en la que cada paso contaba, cada voz podía hacer una diferencia. Mientras la multitud se iba reorganizando, un grupo de jóvenes comenzó a entonar el himno de su comunidad. La música resonaba en el aire como un bálsamo y María sintió como su corazón se sincronizaba con cada nota. Esa canción, llena de historia y esperanza, se convirtió en un canto de unidad. Los cuerpos se movían al ritmo, como si la plaza entera palpitara como uno solo. «Estamos aquí para luchar», gritó Javier, y sus palabras fueron como un chispazo que encendió el fuego en el pecho de María. Sorprendida por su propio coraje, comenzó a ungirse en el mismo fervor, levantando su voz junto a la de él. La presión a su alrededor se volvía intoxicante, y cada grito parecía romper una cadena invisible, pero las caras de los acaudalados, con su burla despectiva, seguían frente a ellos. Uno de ellos, un hombre de traje oscuro y con una sonrisa arrogante, alzó la mano como si tratara de silenciar la celebración. ¿De verdad creen que pueden cambiar algo? Son solo sirvientes, exclamó con desdén. La furia se agolpó en el pecho de María. Esa frase hirió, pero también encendió una llama de desafío. Con su voz alzada, que ahora resonaba en la plaza, gritó: «No somos solo sirvientes. Somos personas que merecemos respeto, dignidad y sueños». Al pronunciar esas palabras, sintió que algo se rompía dentro de ella. Era un peso del pasado, una liberación que resonaba en cada rincón de su ser. Los murmullos a su alrededor comenzaron a convertirse en gritos de apoyo, a llenar la plaza con el eco de su valentía. Había dado el primer paso, no había vuelta atrás. Sin embargo, en ese momento de empoderamiento, un sonido sordo y perturbador rompió la euforía. Un grupo de policías comenzó a acercarse, su presencia tan rápida como repentina. María notó la mirada de preocupación en Javier y la suya propia se llenó de dudas. Se estaban preparando para disolver la marcha. El coraje se mezcló con el miedo mientras las miradas se cruzaban en una danza de incertidumbre. María sabía que se avecinaba una tormenta. ¿Qué haría ahora, con sus hijos a su lado y el futuro pendiendo de un hilo? La lucha apenas comenzaba y su corazón se apretó, consciente de que ahora, más que nunca, debía ser fuerte. Había más en juego que su propia voz. La pregunta era clara, resonante: ¿se atrevería a enfrentar lo que venía, o dejaría que el miedo la atrapara, oscureciendo la luz que había comenzado a brillar en su vida? María sintió como cada latido de su corazón resonaba como un tambor, marcando la cuenta regresiva para lo que venía. Los pasos firmes de los policías se acercaban, y la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse se cernía como una sombra oscura. La plaza, que antes vibraba con música y unidad, chocaba ahora con una realidad que amenazaba con ahogar su coraje. Si ellos nos ven como sirvientes, entonces que se enteren de lo que realmente somos, murmuró Javier, su voz firme y clara. Un destello de valor se encendió en los ojos de María al escuchar esas palabras. Se sintió capaz de enfrentar la tormenta, de desafiar la percepción que otros tenían de ellos. «Juntos», gritó ella, levantando la mano. «No dejaremos que el miedo nos divida. Juntos somos más fuertes». A medida que su voz reverberaba, más personas se unieron a ella. Las familias, los jóvenes, aquellos que habían soportado el peso del menosprecio, todos comenzaron a gritar en un coro de resistencia, pero los policías no se detenían. Uno de ellos, un hombre de mirada fría, se acercó al frente, interrumpiendo el canto de unión. «Dispersen a esta multitud ahora mismo. No hay lugar para esto aquí», fue su orden, seco y autoritario. María sintió que la determinación comenzaba a desmoronarse ante ese poder intimidante. «No se vayan», clamó Javier, y su voz se mezcló con la de María. «Estamos aquí por una razón. Este es nuestro derecho». La tensión creció en un aire cargado de ansiedad.
Las miradas de los manifestantes se entrelazaron con la de los policías, creando un campo de fuerzas opuestas. No vamos a permitir que nos callen, repitió María, sintiendo que cada palabra cargaba un peso más grande que ella misma. Una oleada de respaldo la envolvió, personas que, como ella, habían tocado el fondo de la injusticia. Con cada grito, sentía que se alimentaba una chispa de unidad y valor que amenazaba con estallar en llamas. Joaquín, al ver el tumulto, se aferró más fuerte a la pierna de su madre. Miranda lo imitó. «Mami, ¿vamos a estar bien?», preguntó su pequeña con voz temblorosa. La fragilidad en la pregunta le rompió el corazón a María, pero sabía que no podía permitir que el miedo predominara en sus vidas. «Sí, mis amores. Debemos ser valientes, siempre. Lo que estamos haciendo hoy es por nuestro futuro», les dijo con una sonrisa, aunque en su interior sentía la presión de que todo podía irse a pique en un instante. Los policías tomaron posiciones frente a ellos, su presencia imponente y amenazante. María buscó la mirada de Javier, quien asintió con un gesto. Sabía que estaban juntos en esto, no solo como individuos, sino como un movimiento, como una comunidad que reclamaba su voz. «Aguanten», gritó uno de los jóvenes entre la multitud, su voz resonando. «Si nos unimos, no podrán ignorarnos». «Estamos aquí para quedarnos», contestó otro con fuerza, y la multitud respondió al unísono, su unidad creando un eco en la plaza. La determinación parecía fluir entre ellos, unida como una sola corriente de energía. Mientras la tensión alcanzaba su punto más alto, uno de los policías dio un paso adelante, sus manos listas para controlar a la multitud. María sintió que el aire cortaba en sus pulmones y su corazón latía desbocado. Se preguntaba si estaban listos para lo que venía, si realmente serían capaces de enfrentar el futuro que se avecinaba. «¿Qué sucederá si nos arrestan? ¿Qué pasará con mis hijos?», se preguntó en un instante desesperado. Pero antes de que pudiera ahogarse en dudas, una sensación de claridad surgió en su interior. «No permitiré que el miedo gobierne mi vida», pensó con firmeza. Justo entonces, un grito resonó en la plaza. «María». Era una voz que ella reconocía entre la multitud. Un hombre avanzaba, su figura se delineaba a través de la gente. «Detente, por favor», María entrecerró los ojos, tratando de enfocar su vista. La gente se apartó, y esas palabras se convirtieron en una ancla en medio del caos. ¿Quién era ese hombre? ¿Tendría una solución para la creciente tensión? Su corazón latía rápidamente, anticipando lo que podía venir. ¿Sería un amigo o un enemigo en este momento crítico? ¿Qué revelaciones traería su llegada? El hombre se acercó, su rostro lleno de angustia y determinación. María reconoció el brillo en sus ojos. Era Samuel, un viejo amigo y líder comunitario, alguien que había luchado toda su vida por los derechos de los más vulnerables. A pesar del miedo y la tensión palpable, su presencia le dio un respiro momentáneo. «Samuel, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó María, intentando mantener la voz firme, aunque sentía que sus fuerzas comenzaban a escabullirse. «Vine a ayudar. Escuché lo que estaba pasando, y no podía quedarme de brazos cruzados». «Es momento de alzar la voz más fuerte que nunca», dijo Samuel, sus palabras llenas de fervor. «Necesitamos unir fuerzas. Esto no es solo tu lucha, es la lucha de todos nosotros». María se sintió embargada por una oleada de esperanza. Samuel siempre había sido un faro en la oscuridad, un hombre que nunca se rendía en su búsqueda de justicia. Su presencia parecía hacer que el aire se cargara de energía renovada. «¿Qué planeas hacer?», preguntó Javier, acercándose. La mirada de los dos hombres se encontró, una complicidad que llevaba años forjándose. Samuel miró a los policías, luego a la multitud agitada. «Tengo contactos. Esta situación no es solo un incidente local, es una oportunidad para educar a la comunidad sobre lo que realmente está sucediendo aquí.
Debemos llamar la atención de los medios, hacer que escuchen nuestras voces, propuso. Sí, pero ¿y si intentan arrestarnos antes de que podamos hacer algo?, preguntó María, la preocupación dibujándose en su rostro. Dejemos que ellos hagan lo que quieran. Esta lucha vale la pena. Nunca nos han permitido ser escuchados, y hoy es el día en que todo esto cambia, respondió él, su voz intensa resonando con confianza. Recuerden, lo que estamos haciendo es mucho más grande que nosotros. Nuestros hijos, sus hijos, ellos merecen un futuro diferente. María sintió que la determinación crecía, como un fuego acercándose al límite. Samuel tiene razón. Se vale luchar. Tenemos que hacer que nuestras voces sean escuchadas, animó, mirando a la multitud. Queremos mostrarles que somos más de lo que ellos creen. Y así, con un grito de unidad, María y Samuel se unieron para organizar la protesta en tiempo real. Con el corazón acelerado, comenzaron a buscar formas de comunicarse con los medios, distribuyendo teléfonos móviles entre los jóvenes, asegurándose de que las imágenes de la manifestación quedaran grabadas, que nadie pudiera ignorar el clamor que se levantaba. Sin embargo, mientras las cosas se movían, el oficial de mirada fría hizo avanzar a sus compañeros, formando una línea más fuerte. La atmósfera se puso tensa de nuevo. «Esto se termina ahora», gritó uno de los oficiales, colocando su mano sobre su cinturón. «No. No vamos a permitirlo», clamó un joven, levantando un cartel que decía «Basta de silencio». La multitud estalló en gritos de apoyo, una ola de energía que arrastró a todos a un mismo compás de resistencia, y María sintió que su espíritu se fusionaba con el de cada persona allí presente. Sin embargo, de repente, entre los gritos de apoyo, un pequeño grupo de personas que estaban al fondo comenzó a hacer ruido. Eran conocidos por ser la parte más extrema de la comunidad local, y se acercaban con intenciones peligrosas. Los murmullos se levantaron, inquietud en el aire. ¿Qué harán esos?, se preguntó María, su instinto diciéndole que la calma momentánea no duraría. Samuel. Mira. Gritó, su corazón latiendo con fuerza. La llegada de aquellos individuos marcaba un giro en la dinámica de la protesta, el peligro comenzaba a dibujarse en el horizonte. ¿Podrían ellos mantener la unidad en medio del caos creciente? ¿Lograrían que sus voces se elevaran por encima de la tempestad inminente? La pregunta resonó en la mente de María, llevándola a un punto de inflexión. ¿Estaban realmente listos para lo que venía? La multitud temblaba, un mar de caras y cuerpos interconectados por el hilo de la esperanza, pero el miedo se filtraba en su interior. María respiró hondo, sintiendo cómo su pecho se expandía y se contraía. Samuel, a su lado, mantenía una expresión serena, como si su calma pudiera extenderse entre ellos y mermar la tensión. Los nuevos llegados, con sus banderas y camisetas agresivas, marchaban al frente. Los gritos de apoyo se transformaron rápidamente en murmullos de inquietud. «Esto no se ve bien», murmuró Javier, su voz apenas un hilo en el bullicio. «Estemos listos», respondió Samuel, sus ojos brillando con determinación. «No dejaremos que nos intimiden. Las amenazas son solo eso, amenazas». Sin embargo, María sentía el sudor frío correr por su frente. «Basta», gritó uno de los hombres del grupo agresivo, gesticulando con furia. «No tienen derecho a estar aquí. Vuelvan a sus casas». La multitud vacilaba, algunas voces comenzaron a gritar, pero la energía se sentía dividida. María se dio cuenta de que, a pesar del coraje que habían conjurado, el pánico comenzaba a abrir una brecha entre ellos. «No podemos retroceder», clamó María. «Sé que algunos tienen miedo, pero si retrocedemos, ellos habrán ganado. Esta es nuestra oportunidad de hablar». Mientras las palabras salían de su boca, un grupo de mujeres se acercó, tomando su fuerza y levantando los brazos en señal de unidad. «No tenemos miedo», gritaron juntas. Samuel asintió,
usando esa chispa de valentía como combustible. ¡Fuerza! Aquí somos más fuertes, exclamó, levantando su puño. La multitud respondió, el grito colectivo marcando el pulso del momento, más fuertes. Las palabras reverberaron en las calles, pero la presencia opresiva de los hombres mantenía a algunos al borde de la rendición. Los funcionarios de la policía, viendo cómo crecía la resistencia, decidieron dar un paso adelante. «Aléjense de aquí. Dispersen la manifestación», ordenaron. María sintió que su corazón se aceleraba, esa era la línea divisoria. «Recuerden por qué estamos aquí», susurró a su grupo, sus ojos escaneando las caras a su alrededor. «Cada uno de nosotros tiene historias que contar, somos las voces que han sido ahogadas». Fue en ese momento que un joven, que todo el mundo conocía, se adelantó. «No iré a ninguna parte. No me moveré hasta que se haga justicia por nuestra comunidad», gritó, su voz resonando con fervor. Su valentía pareció contagiar a los presentes, encendiendo una llama que invadió de nuevo el ambiente. María sintió que la esperanza volvía a florecer. No somos solo un grupo de personas unidas por la rabia. Somos una familia, luchamos por un futuro que valga la pena, declaró, su voz elevándose por encima del clamor. Pero algo inesperado sucedió. Uno de los hombres del grupo contrario decidió jugar su carta más peligrosa. Se volvió hacia el grupo de mujeres y comenzó a gritar insultos, buscando provocar reacciones. El aire se volvió denso, como si la atmósfera entera cargara con el peso de la tensión. «María, ¿qué hacemos?», cuestionó Javier, su mirada reflejando preocupación. «Debemos mantenernos firmes. No podemos caer en la trampa de la violencia», respondió ella, sintiendo como cada fibra de su ser se retorcía entre el deseo de avanzar y la necesidad de no desmoronarse ante el odio. Fue entonces cuando, entre los gritos y la confusión, una figura familiar emergió en la distancia. Era Elena, la abuela de María, que había estado al lado de la comunidad durante décadas. Todo lo que había sembrado comenzaba a florecer en ese momento. Su presencia traía un aire de esperanza, pero también un nuevo dilema: ¿estaba ahí para apoyar o era el símbolo de lo que estaba en juego? Mientras todos los ojos se volvían hacia ella, la multitud contuvo la respiración. ¿Podrán unirse de verdad ante lo que se avecina?, se preguntaba María, sintiendo como el futuro se pendía de un hilo. La unidad en ese momento no era solo un ideal, era el único camino hacia la victoria. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta que se avecinaba, o sería la fractura definitiva la que los llevaría a la derrota? La incertidumbre brillaba en los ojos de cada uno que estaba ahí, y el caos asomaba en cada rincón, un eco del conflicto humano que siempre ha persistido. Esa era la noche donde todo podría cambiar. El viento sopló con fuerza, arrastrando susurros de ansiedad. Elena se acercó, su andar firme y decidido. A medida que se acercaba al corazón del tumulto, su rostro se iluminó de una mezcla de cariño y desafío. María sentía que el tiempo se detenía. La abuela, que había sido luz en su vida, ahora se erguía como un faro en medio de la tormenta. «Abuela», murmuró María, con una mezcla de admiración y temor. En su voz había una súplica silenciosa. «¿Qué debemos hacer?». Elena se detuvo ante la multitud, sus ojos recorrían cada rostro como si buscara su verdad. «Escuchen», comenzó, y aunque su voz era suave, vibraba con una autoridad que silenciaba incluso a los más agresivos. «Esta lucha es nuestra, cada uno de ustedes representa un pedazo de nuestra historia. No permitiremos que el miedo nos separe». Al pronunciar esas palabras, una oleada de energía recorrió la multitud. Las tensiones parecieron aflojarse un poco. Pero cuando un grupo de hombres del bando contrario comenzó a empujar hacia adelante, la incertidumbre volvió a apoderarse del ambiente. Las culpas del pasado resurgieron, y el eco de conflictos sin resolver pesaba sobre ellos. «María, necesitamos una voz clara», dijo Samuel,
observando la situación. Tú puedes unirlos. Las palabras de Samuel resonaban en su mente, una respuesta que era a la vez una carga y una bendición. Sí, sí puedo, se animó, aunque su propio corazón se debatía entre el deseo de luchar y la necesidad de proteger a su comunidad. Con un suspiro profundo, se acomodó la ropa y dio un paso adelante, colocándose frente a la abuela, buscando fuerza en su presencia. Nosotros sabemos lo que significa el dolor, pero no estamos aquí para ser sometidos. Estamos aquí para sanar, para construir un futuro, no para seguir en conflicto. El ruido de la multitud disminuyó, las miradas estaban fijas en ella. Sentía el sudor bailar en su frente, pero la determinación creció en su interior. Solo hay un camino hacia adelante. La unidad. Juntos somos imbatibles. Juntos construiremos un mañana que nuestros hijos podrán abrazar. Un murmullo de aprobación comenzó a extenderse entre la comunidad. Vieron reflejadas en las palabras de María sus propios miedos y aspiraciones. Poco a poco, algunos comenzaron a levantar las manos, intentando tomar la batuta en la lucha por la paz. Sin embargo, la provocación de los antagónicos escalaba. Uno de ellos, un hombre de grandes dimensiones, comenzó a empujar a los presentes, su rostro distorsionado por la rabia. ¿Qué hablaréis de paz? Son unos cobardes. Su voz bramaba como un trueno, la tensión era palpable. María sintió que el corazón se le aceleraba, y la adrenalina comenzaba a chisporrotear en sus venas. No. No somos cobardes. Miren a su alrededor. Estos son nuestros hermanos y hermanas. Todos tenemos una historia que contar, gritó, dejando escapar toda la angustia acumulada. El impacto de sus palabras logró romper el hielo. Algunos de los hombres del lado opuesto vacilaron, confusos ante el desafío. En ese instante, todo se convirtió en un juego de ajedrez, un movimiento bien pensado podía cambiar la partida por completo. ¿Por qué pelear, si podemos hablar? Elena tomó un paso más hacia adelante, su voz resonando con la gravedad del pasado. Hoy, ante nuestras luchas, debemos optar por la esperanza, sobre el odio. El cambio en el ambiente fue palpable. La multitud contenía la respiración, la chispa de transformación se encendía en sus corazones, pero antes de que las palabras de unidad pudieran afianzarse, el gran hombre retrocedió y comenzó a rugir, desafiando a sus compañeros a unirse a la violencia. El eco de su ira se esparció como pólvora entre los suyos. María sintió un escalofrío recorrer su columna. No puede ser, pensó. Este desafío estaba lejos de haber terminado. La presión aumentaba y el reloj de la historia continuaba corriendo. Recordó las historias de su abuela, como la lucha siempre había estado presente en su linaje. Nada de esto será en vano, se juró, con un corazón palpitante, entendió que esa no era solo su lucha, era la lucha de todos. ¿Podrían derribar las barreras construidas con el miedo y el odio? La tensión pendía en el aire como un hilo, y un nuevo grito se alzaba desde el fondo. Por nuestras historias, aquí estamos. No retrocederemos. La batalla por sus voces estaba a punto de comenzar de nuevo, con un nuevo amanecer a la vista. Si bien el futuro era incierto, María sabía que era el momento de unir sus fuerzas. Cada mirada, cada grito, cada latido. ¿Quién se alzaría como el verdadero héroe de la noche? La respuesta estaba por descubrirse, y el eco de su unidad seguía resonando en el aire frío de la madrugada. El viento sopló con más fuerza, como si comprendiera la gravedad del momento. María podía sentir el pulso de la comunidad a su alrededor, un latido colectivo que latía con determinación. Decidió que no podía ser solo una voz más, debía convertirse en el eco de lo que todos anhelaban. Todos estamos juntos en esto, repitió, mirándolos a los ojos uno a uno. Había un brillo en su mirada que reflejaba esperanza. Esta es nuestra oportunidad. No pensemos en el pasado ni en las peleas. Pensemos en lo que podemos construir si lo hacemos juntos.
La multitud comenzó a murmurar, algunos alzaban los puños, mientras que otros se tomaban de la mano, uniendo sus pertenencias en un símbolo de solidaridad, con cada palabra de María. El gran hombre, quien antes desafiaba con rencor, comenzó a vacilar. Podía verse en su rostro que el fuego en sus ojos se estaba apagando lentamente, como si los mensajes de unidad comenzaran a impactarle. La abuela Elena miraba con orgullo y preocupación a la vez, sus manos temblando ligeramente, pero al mismo tiempo desbordadas de amor. Sí. Si se puede, gritó una joven que había estado escuchando desde el borde. Su voz resonó como si fuera un llamado a todos los que sentían la misma inquietud. El bullicio creció y pronto, voces se unieron en un coro improvisado. Unidos somos más fuertes. Pero en medio de la alegría y la esperanza, un nuevo estruendo irrumpió, interrumpiendo ese momento de conexión. Un grito penetrante rompió la atmósfera, proveniente de un grupo que se acercaba violentamente desde el flanco derecho. María sintió el estómago revolverse. La batalla parecía inevitable, la provocación de las fuerzas contrarias era palpable y el pánico comenzaba a infiltrarse en la multitud. No retrocedan, gritó María, levantando el brazo. Su voz se elevó por encima del resto, resonando con fuerza. No dejaremos que el miedo nos hunda. Estamos aquí para luchar por nuestros sueños. Sin embargo, el gran hombre que había comenzado el tumulto salió de su letargo. Miró a sus pares y alzó su propio puño, desafiando a su grupo a seguirlo. Demostremos que son débiles. Mostremos quién manda aquí. Su voz, masculina y fuerte, suena como un clarín que resuena en la base territorial. Las miradas en la multitud de María se tornaron inciertas. Un instante de confusión se apoderó de ellos, y el aire se volvió tenso nuevamente. No era suficiente el amor y la unidad si el miedo volvía a asomarse. Elena dio un paso adelante, se armó de valor, y sin dudar alzó su voz. ¿Qué queremos enseñarles a nuestros hijos? ¿Cómo seremos recordados? Este no es el camino. Pero la situación se tambaleaba. Los agudos gritos se mezclaban con los ecos de los hombres del bando opuesto que se preparaban para embestir, como lobos hambrientos. María susurró Samuel, acercándose a ella con un rostro pálido, hay que actuar rápido. No podemos permitir que esto vuelva a convertirse en violencia. La gente necesita ver que somos fuertes, pero también que somos conscientes. El corazón de María latía con fuerza. Este no era el momento para rendirse. La vida y el futuro de su comunidad pendían de un hilo. Llenándose de determinación, sintió que la luz de la verdad brillaba dentro de ella. Encuentren su voz, exclamó, reflexionando sobre las palabras de su abuela. Dejen que el amor sea más fuerte que el odio. Creemos un muro de unidad. Las manos comenzaron a levantarse nuevamente, cada individuo tocando a otro, formando un círculo de apoyo. Pero el gran hombre del otro lado ya había comenzado su carga hacia ellos. ¿Qué harían? ¿Retroceder? ¿Rendirnos? No, gritó María, y en ese instante, una chispa de valentía brilló en sus ojos. Pero, ¿sería suficiente esa unión para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Las palpitaciones del corazón de la comunidad resonaban como un tambor en la distancia. María se enfrentó a sus miedos, sabía que algo decisivo estaba por llegar. ¿Podría el poder del amor y la unidad ser más fuerte que el odio que buscaba destruirlos? La respuesta estaba a punto de revelarse. Pero lo que no sabían es que una sombra del pasado acechaba, dispuesta a cambiar toda la narrativa una vez más. Mientras las tensiones aumentaban y el sonido de los gritos resonaba más fuerte, el aire se volvió pesado. María sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. La multitud se estaba formando en un círculo, su corazón golpeando al mismo ritmo que las manos se entrelazaban, pero el peligro era inminente, y la carga del bando contrario se acercaba como un tornado. En ese instante, todo parecía suceder en cámara lenta. El gran hombre, ahora desatado y lleno de furia, corría hacia ellos.
María podía ver la determinación en su rostro, el mismo rostro que una vez había mostrado indecisión. Pero esto era diferente, este era un desafío directo a todo lo que su comunidad era y representaba. Solo unidos podemos sobrevivir esto, gritó de nuevo, su voz resonando en las callejuelas del pueblo. Se sintió como si sus palabras fueran flechas lanzadas al viento, buscando un blanco que reafirmara su mensaje de amor. La multitud respondió con un rugido que opacó el sonido de las pisadas que venían enfrente. No estamos solos. Amor contra odio. Elena, sintiendo la fuerza de la juventud en sus venas, se unió a María. Juntas, levantaron los brazos, formando un pilar de solidaridad. La comunidad se cerró en torno a ellas, como un capullo que protege a una mariposa antes de su vuelo. En cada mirada, en cada mano entrelazada, había una promesa. El miedo no ganaría el día, pero entonces, entre la visibilidad distorsionada por la angustia, María divisó algo inesperado. Una figura familiar avanzaba entre la multitud, su piel oscura brillando bajo el sol. Era Sofía, su amiga de la infancia, con un brillo resplandeciente en los ojos. A su lado estaba su hermano, Pablo, cargando una guitarra. Sofía, el susurro de aliento se escapó de los labios de María, olvidando las nubes de tormenta que amenazaban con caer. ¿Qué haces aquí? Traemos música, María, dijo Sofía con fuerza, como si cada letra de su mensaje tuviera el poder de transformar la situación. Vamos a llenar el aire con esperanza, porque la música tiene un poder que el odio jamás podrá romper. El grupo de amigos comenzó a tocar una melodía alegre. Las notas flotaban en el aire, como un halo de luz que iluminaba las caras tensas de la multitud. Algunos empezaron a cantar, creando un fuerte eco de unidad. El espíritu del pueblo comenzaba a elevarse por encima del inminente peligro. Los hombres del otro bando titubearon, confundidos ante este repentino giro. Aquella música vibrante era un antídoto contra la rabia, una invitación a volver a la humanidad que todos habían olvidado por un momento. Es ahora o nunca, musitó Samuel, aferrando con fuerza a la mano de María. Ella asintió, sintiendo que la energía comunitaria aumentaba, pulsando en sus venas. Nosotros somos el cambio, afirmó María, mientras la música cobraba fuerza a su alrededor. No dejaremos que el odio desdibuje nuestra vida. Levántense. Juntos podemos marcar la diferencia. Pero justo cuando parecía que podrían disolver el conflicto con su unión y melodía, una sombra más oscura se cernió sobre ellos. Un grito lleno de rabia resonó desde el grupo opuesto. No se engañen. Son solo palabras vacías. La realidad del momento se volvía aún más tensa, las palabras de duelo resonando en su cabeza. La próxima decisión podría cambiarlo todo. ¿Cómo convertirían ese instante de paz en una batalla? María sabía que el tiempo se estaba acabando. Nadie se atreve a hacer daño a nuestra familia, gritó, mientras la música continuaba envolviendo a todos. Pero, ¿podría realmente prevalecer ante aquella fuerza opuesta que empezaba a romper el círculo de unidad? El enfrentamiento por el futuro de su comunidad estaba a punto de desatarse. Los ojos de María brillaban con resolución. ¿Sería la música un refugio seguro o un eco vacío entre la tormenta del odio que se acercaba? Ella respiró hondo, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Todo estaba en juego y la verdad tenía que salir a la luz, la respuesta estaba al alcance de sus manos. Pero, mientras los latidos del corazón de la comunidad se entrelazaban con las notas musicales, una pregunta resonó en su mente, la pregunta que todos debían hacerse. ¿Qué pasaría si el amor no era suficiente después de todo? La noche se convirtió en un mosaico vibrante, un collage de risas, cantos y un eco de esperanza. A medida que la música llenaba el aire, las tensiones parecieron disiparse, como si las notas pudieran borrar las líneas que separaban a los grupos.
La comunidad se unía, entrelazando sueños y anhelos en una sola melodía, disolviendo el miedo que había intentado apoderarse de ellos. María, con el corazón palpitante, sintió el poder de cada uno de sus vecinos, familias, amigos, hermanos. El amor se desbordaba. Miró a sus hijos, Miranda y Joaquín, cuyas sonrisas radiantes reflejaban la alegría que había estado buscando. Debemos seguir adelante, pensó. Esto es solo el comienzo. Mientras la música tomaba fuerza, el gran hombre del bando contrario retrocedió. Era evidente que su retórica violenta no podía competir con la energía positiva que emanaba de la comunidad. Las caras de su grupo se llenaron de confusión, no esperaban al pueblo alzándose en unidad. Con un rugido de bravura, los jóvenes comenzaron a amplificar el canto, transformando la plaza en un río de voces con un solo coro. La mirada de María se encontró con la de Javier, y ambos comprendieron que este momento marcaba un hito en su lucha. Esto es más grande que nosotros, pensó María, mientras sentía que el fuego de la acción comenzaba a arder en su interior. Sin previo aviso, Javier subió al improvisado escenario y tomó el micrófono. Hoy nos hemos unido aquí por una razón, comenzó, su voz resonando por encima de la multitud. No se trata solo de un día de protesta. Se trata de reclamarnos como seres humanos, de luchar por nuestros sueños y anhelar un futuro diferente para nuestros hijos. Ellos merecen crecer en un mundo donde el amor y el respeto imperen, no el miedo ni el odio. La plaza estalló en vítores. María sintió que la adrenalina recorría sus venas. Era el momento de llevar su mensaje al siguiente nivel. Subió al escenario junto a Javier, y cuando tomó el micrófono, las miradas se centraron en ella. No se trata solo de levantar la voz, sino de crear un espacio donde todos podamos ser escuchados, donde la historia de cada uno de nosotros cuente, afirmó con fervor. Los murmullos de apoyo la abrazaban. Esta noche estamos aquí para sanar. No solo luchamos por el presente, luchamos por un legado. Nuestros hijos verán un camino diferente. Cada lágrima, cada suspiro, cada historia de dolor que hemos vivido nos ha llevado hasta aquí. Hoy decimos basta. Basta de cadenas, basta de silencio, basta de miedo. Un clamor enardecido resurgió entre la multitud. María podía sentir la energía creciendo como un tsunami de promesas, un eco memorable. Las palabras de unidad fueron recibiendo vida propia, resonaron entre el público. Cada grito era una semilla plantada en la tierra fértil del cambio. De repente, una sombra oscura se cernió de nuevo sobre ellos. Un grupo de hombres, más agresivo que nunca, se acercaba, empujados por la rabia. María sintió como el aire se volvió frío. Esto no va a acabar así, pensó. No dejaré que el miedo y la violencia nos dividan. Sin pensarlo dos veces, se giró y miró a sus hijos, quienes permanecían firmes y decididos. Era la imagen que siempre había querido ver, esperanza. No retrocedan. Gritó, y el eco de su voz resonó en cada rincón. No permitiremos que esta luz se apague. Juntos somos más fuertes. La multitud, inflamada por su fiereza, tomó las manos unas a otras, formando un escudo humano. El gran hombre, confiado en su fuerza bruta, se abalanzó hacia ellos, pero el poder del amor y la unidad crecía a pasos agigantados. Todo cambió. Las filas de su grupo comenzaron a dispersarse, incapaces de sostener el peso de la valentía que florecía ante sus ojos. La música sonaba más fuerte, la unidad brillaba. Sigan cantando, instó Sofía, y el canto colectivo se alzó, un himno poderoso contra el odio. El gran hombre, perplejo, se detuvo en su tracks, sus ojos miraban el amor a su alrededor, convirtiéndose en el catalizador de lo que una vez fue su rabia. ¿Qué nosotros queremos para nuestros hijos? Retó Elena desde el fondo. ¿Más dolor? No. Es hora de construir puentes, no barreras. Su mensaje caló hondo.
Con cada palabra, el temor que lo guiaba se desvanecía, como el sol quiera abrace el nuevo día. La comunidad se transformó ante sus ojos, como un ave fénix resurgiendo de sus cenizas. El fervor que antes se sentía amenazante ahora brillaba con luz propia. Vamos a luchar por un futuro que valga la pena recordar, levantó la voz María, sintiendo la vibrante fuerza de su gente detrás de ella. Nuestros hijos merecen un mundo mejor. Los ecos de Juntos Somos Más Fuertes resonaron en la plaza, y con ello, los corazones comenzaron a abrirse. Aunque la batalla no había terminado, habían decidido enfrentarla unidos. Con una mirada, María y Javier supieron que todo lo que habían sembrado finalmente brotaba, la esperanza renacía, besando las antiguas heridas. Con lágrimas de alegría, María abrazó a sus hijos, abrazó a Javier y alzó su voz de nuevo: hoy empezamos a construir ese futuro que siempre desearon. La comunidad, unida en ese abrazo sincero, supo que estaban listos para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de amor, resiliencia y unión. La lucha había comenzado, pero el camino hacia el cambio ahora brillaba. Y así, el eco del amor y la unión resonaba, marcando el inicio de una nueva historia para todos ellos. No olvides, este momento es crucial para que nuestras voces sean escuchadas. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, tu voz cuenta. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor puede vencer al odio. No esperes ni un segundo más para apoyar.